Pues vaya sorpresa la que yo me llevé cuando estaba entendiendo este comportamiento. Y vamos a poner aquí para poder ser mucho más claros en lo que está imprimiendo, vamos a poner el máximo, que este es el máximo, y que el que estamos viendo acá es el mínimo. Pues bien, miren que es un comportamiento súper extraño lo que está pasando acá. Vamos a otro. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Espero que estés súper bien. Bueno, primero que todo, disculparme por tanto tiempo sin subir video. Había estado en una transición laboral que realmente entregar y recibir un puesto laboral no es nada fácil. Entonces había estado un poco ocupado y un poco atareado. Pero bueno, espero poder estar nuevamente retomando y subir contenido más seguido. El día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre el casting, ¿sí? Que es un concepto en Java que realmente pareciera ser muy básico, pero por debajo tiene mucho tema que entender. ¿Por qué? Te lo digo porque cuando yo estaba aprendiendo Java, mucha gente me decía, hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo cast, porque podemos obtener escenarios desconocidos. Pero nadie me explicaba cuáles eran esos escenarios desconocidos que podía yo obtener cuando estaba casteando un valor. Simplemente me daban me daban un problema, pero no me daban la solución. Bueno, el día de hoy yo te quiero compartir cuál es ese problema que podemos estar obteniendo cuando estamos haciendo casting y entender a profundidad este tema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos un tema a profundidad, podemos ser mucho más conscientes del desarrollo que estamos haciendo, tener mucho más cuidado y eso es a lo que te quiero invitar el día de hoy. Aprender a profundidad todos estos conceptos de Java para cuando estemos desarrollando poder crear software de mayor calidad y de hecho entender mucho mejor el lenguaje con el que decidimos trabajar. Pero vamos a verlo en código para ser mucho más claros. Yo por aquí ya había creado una pequeña clase. Ahora, ¿cuáles son los conceptos que debemos de tener muy claros cuando estamos trabajando con casting en Java? El primero es un concepto conocido como narrowing o por su traducción del inglés quiere decir estrechamiento. Y el siguiente concepto que debemos de tener claro cuando estamos trabajando con el casting en Java básicamente es lo contrario del narrowing, que es el widening. Por su traducción al inglés, básicamente es lo contrario, que es ampliamiento. ¿Sí? Listo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en Java podemos realizar asignaciones de tipos de datos, por ejemplo, de mayor capacidad sobre un tipo de datos de menor capacidad. Esto no es tan así, de hecho, aquí en el narrowing es donde aplicamos directamente el casting, porque en Java no está permitido yo, por ejemplo, hacer una asignación de un dato mayor. Por ejemplo, yo tengo un byte, mi byte, sobre un tipo de dato mayor, y que tenga antes, por ejemplo, un tipo de dato menor, perdón, de mayor capacidad, mi int, y yo no puedo hacer esta asignación, ¿cierto que no? Yo no puedo decirle, oiga, asigne esta variable de tipo int sobre esta de tipo byte. Aquí me dice que es necesario yo realizar un cast, tengo que castear esta operación o esta expresión para que todo salga básicamente de forma correcta, ¿cierto? Esto es el narrowing. El narrowing es cuando yo estoy haciendo una asignación, independientemente si estoy casteando o no, yo estoy haciendo una asignación de un tipo de dato mayor sobre un tipo de dato menor. Y miren que tiene sentido de su traducción al inglés, estrechamiento. Yo estoy reduciendo la capacidad que tenía antes esa variable sobre este tipo de datos, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el wedding? El wedding es todo lo contrario. En Java, de hecho, en Java está permitido yo realizar este tipo de operación sin obtener ningún tipo de error, porque la capacidad del tipo de dato int es mucho mayor a la capacidad del tipo de dato byte, por lo que yo sin ningún problema puedo realizar esta transacción, de hecho sin hacer casting. Si yo quisiera hacer esto, por ejemplo, nuestro IDE de hecho inmediatamente va a detectar que esto es redundante. ¿Por qué? Porque no es necesario realizar un casteo sobre esta operación, ¿cierto? Este widen, sobre el widening
nosotros no necesitamos castear, esto está permitido en Java, es completamente legal y de hecho tiene mucha lógica, ¿cierto? Yo no necesitaría cambiar este tipo de dato, así que vamos a dejarlo por el momento así. Perfecto. Ahora, ¿qué sería lo siguiente? Vamos a entender qué está pasando cuando nosotros estamos casteando, habiendo ya entendido qué es el narrowing y qué es el widening. ¿Por qué nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando estamos haciendo un estrechamiento de datos, cuando estamos realizando una operación de un tipo de dato mayor sobre un tipo de dato menor? Básicamente estamos corriendo un riesgo demasiado grande y es porque vamos a ver en estos momentos, voy a copiar y a pegar por acá un pequeño código para no demorarnos tanto. Ahora, lo que estamos viendo en este punto es esos límites inferiores y límites superiores que tienen todos los datos, cuáles son esos valores menores y mayores que puede almacenar sobre sí. De hecho, hay un video que te voy a dejar por acá si quieres verlo, donde en este video vimos y desestructuramos todo lo que se debe entender sobre los datos primitivos, así que te invito a verlo porque es un video súper interesante. Pero bueno, entonces básicamente lo que estamos viendo acá es, vamos a ver cuáles son esos valores inferiores y valores superiores que se pueden hacer en Java. Vamos a ponerlo aquí de primeras. ¿Qué podemos nosotros hacer en Java? Entonces vamos a ejecutar y vamos a ver este resultado. Entonces, miren que aquí me está diciendo que lo que es el byte solamente puede llegar hasta 128, hasta menos 128 y un máximo de 127. Ah, ¿cómo así? Entonces, si yo estoy asignando un int sobre un byte, ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy excediendo esa capacidad? Y este punto donde la gente dice que debemos de tener mucho cuidado cuando estamos haciendo esta operación. ¿Qué pensaba yo cuando estaba entendiendo, cuando estaba aprendiendo el comportamiento de Java sobre este casteo? Yo pensaba que yo obtenía un error en tiempo de compilación, ¿sí? Miren qué pasa cuando yo sobre un tipo de dato byte, vamos a crear otra variable acá, cuando un tipo de dato byte, yo le estoy asignando un límite de la capacidad. Yo le digo que va a ser 128. ¿Cierto? Yo le estoy diciendo, oiga, usted va a exceder su capacidad y va a ser un valor de 128. Y él me dice, ah, pero yo para esto necesito hacer un casting, porque usted me está asignando un int. No, porque un int y porque no un short, que es el que le sigue en la jerarquía de datos, de capacidades. Bueno, es porque básicamente en Java, cuando nosotros estamos trabajando con literales hace referencia a números, básicamente cuando estamos asignando directamente un número, todo tipo de dato numérico va a ser tomado como un int. Y cuando estamos trabajando con puntos flotantes, todos los puntos flotantes van a ser tomados como un double. O sea, cuando yo estoy asignando, por ejemplo, si yo estoy asignando sobre por ejemplo, sobre un tipo int y le digo que sea, vamos a ponerle cualquier nombre, y que sea de tipo punto flotante, que sea de tipo punto flotante, miren que él inmediatamente lo va a tomar como un double y no lo toma como un float, ¿cierto? Esto es porque todos los literales de tipo numérico sin punto decimal son tomados como un int y todos los puntos flotantes con punto decimal son tomados como un double. Bien, entonces, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Y entonces esto era lo que yo pensaba. Yo decía, ah, ok, entonces no hay problema porque cuando él intente castearlo, si él intenta castear, pues yo voy a obtener un error, por ejemplo. Yo esperaba que yo hubiese obtenido un error en tiempo de ejecución y que en tiempo de ejecución me hubiese arrojado una excepción, por ejemplo, oiga, no, usted está excediendo las capacidades, yo solo puedo llegar hasta 128, por ejemplo, ¡pum! Se estalla el sistema. Ah, error. Es ahí donde obtenemos el comportamiento inesperado y qué es lo que te quiero compartir en este momento. ¿Qué pasa cuando yo quiero realizar este casteo? Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el mínimo de los bytes. Vamos a poner el mínimo de los bytes sobre este int. Y no vamos a realizar ningún casteo. Y vamos a imprimir esta variable. Ah, perdón, bueno. Necesitamos castearlo. Y vamos a imprimir el valor de esta variable. Voy a comentar
este código mientras tanto para que no nos haga mucho ruido con toda la información que hay acá. Y vamos a imprimir el valor de mi byte, ¿sí? El valor de mi byte en estos momentos debería de ser el máximo, perdón, el máximo valor. Listo. Entonces, ¿cuál es ese máximo valor que puede almacenar? 127. No hay ningún problema, ¿cierto? Es el resultado que nosotros estamos esperando. Y vamos a hacer uno que sea mi byte. Vamos a crear otro que sea mi byte y mi int max y mi int min. Y en este sí vamos a poner el valor mínimo. Y vamos a imprimir ambos. Listo. Ahora vamos a crear otro que sea mi byte 2. Vamos a ponerle los mismos valores, los mismos nombres. Y este es el mínimo. Perfecto. Y vamos a imprimir ambos valores, el máximo. Y vamos a crear uno nuevo para imprimir el mínimo. Vamos a comentar esta parte acá. Y vamos a ejecutar nuevamente. ¿Cierto? Resultados esperados. No hay ningún problema. Estamos casteando de forma exitosa. Estamos diciendo que yo quiero realizar un casteo, quiero realizar un narrowing sobre un estrechamiento de datos sobre este valor. Ahora, ¿qué es lo peligroso? ¿Cierto? Que es al punto que queremos llegar. ¿Qué es lo peligroso? Recuerden que yo puedo hacer esto. Vamos a poner un byte por acá. Recuerden que yo esto no lo podría hacer. Pero, ¿qué pasa cuando yo digo esto? Vamos a ponerle un valor mayor, por ejemplo, más 1, y el mínimo, vamos a decirle que sea un menos 1. ¿Qué debería de pasar en estos momentos? Yo en su momento hubiese esperado que esto hubiera obtenido un error. Pues vaya sorpresa la que yo me llevé cuando estaba entendiendo este comportamiento. Y vamos a poner aquí para poder ser mucho más claros en lo que está imprimiendo. Vamos a poner el máximo, que este es el máximo, y que el que estamos viendo acá es el mínimo. Pues bien, miren que es un comportamiento súper extraño lo que está pasando acá. Vamos a otro concepto que es conocido como el underflow y el overflow. ¿Qué quiere decir esto? El underflow, perdón, y lo puse al revés, un overflow y un underflow. El overflow es cuando yo estoy superando mis capacidades de almacenamiento a nivel de dato, ¿cierto? Yo tengo un límite de dato y cuando supero ese dato, lo que está sucediendo es que estoy excediendo mi capacidad, estoy haciendo un overflow sobre mis capacidades. Y un underflow es cuando estoy excediendo mis capacidades negativas de almacenamiento sobre lo cual me es permitido. Miren que el resultado que estamos obteniendo es que el valor se resetea hacia su menor valor y empieza desde el menos 128, que es la capacidad mínima de la variable como tal. Brutal, ¿cierto? O sea, yo jamás me hubiese imaginado que esto hubiera pasado. Yo hubiese esperado un error en tiempo de ejecución. Y aquí es donde muchas personas dicen hay que tener cuidado. Y claro, hay que tener mucho cuidado porque cuando estamos trabajando con datos numéricos, digamos, estamos haciendo una operación matemática y hacemos un casteo. Y no sé, el banco te estaba diciendo que, oiga, tienes esta cantidad de valor y tú hiciste un casteo sobre un dato negativo. Imagínate el comportamiento que podríamos obtener sobre ese tipo de datos. Sería algo realmente terrorífico. Podríamos estar o dándole más dinero a una persona o quitándole dinero a una persona en transacciones o haciendo o obteniendo bugs en nuestra aplicación que no vamos a poder controlar. Y básicamente esto es al punto que queríamos llegar, ¿cierto? El tema más importante que deberíamos estar entendiendo sobre este video es ser conscientes de lo que sucede cuando estamos realizando un casteo sobre este tipo de valores. ¿Cómo lo podemos controlar? Bueno, realmente acá ya sería un tema de validaciones internas, por ejemplo, que no se vaya a superar el mínimo valor, el mayor valor cuando estamos realizando un casteo. Realmente lo más importante aquí es entender esos comportamientos extraños, pero entenderlos a profundidad, ¿sí? No simplemente escuchar que una persona dijo que era peligroso, que no se podía utilizar, sino, venga, entender realmente qué es lo que está pasando por debajo, qué sucede, por qué no lo puedo utilizar, por qué tengo que tener mucho cuidado cuando estoy realizando este tipo de casteos, porque cuando nosotros conocemos qué es lo que sucede, va a ser mucho más fácil para nosotros identificar un bug en nuestra aplicación que si no conocemos qué es lo que está pasando, ¿cierto? El día de mañana si llega a aparecer un bug en tu aplicación por asignación de datos, están obteniendo resultados
súper extraños, vamos a poder venir a entender y a buscar en nuestro código. Posiblemente estemos teniendo comportamientos extraños sobre el narrowing, ¿cierto? Esto puede ser muy inocente porque el código lo toca muchas personas. ¿Y qué tal el día de mañana una persona llega, ¿cierto? Una persona tiene una tarea asignada, sin darse cuenta dice, ah, sí, yo necesito sumarle +1 a este valor. No se sabe que por allá en otro lado de la aplicación están haciendo un casteo sobre el tipo de dato es de menor valor. Y bueno, ahí como quien dice, se tiraría la faldita de palo, ¿cierto? Se va a ir toda la aplicación al carajo y van a aparecer cientos y cientos de bugs que no vamos a estar, que no vamos a poder controlar. Y listo, básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, entender más a detalle cómo funciona el casteo en Java, cómo funciona la asignación de variables de mayor valor, de menor valor, viceversa. Y recordemos este concepto, el narrowing y el widening, para poder ser mucho más conscientes cuando estemos desarrollando sobre nuestras aplicaciones. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si te gustó, espero que lo puedas compartir, darle like, darle me gusta. Si no, también escríbeme para poder ir mejorando con el día a día sobre lo que estoy compartiendo. Si tienes algún tema en específico que te gustaría ver, que te gustaría que compartiera, también házmelo saber en los comentarios para ir agregando a la lista de temas que voy a estar compartiendo con ustedes. Eso ha sido todo por el día de hoy. Bye bye.